Listo. Bueno, pues buenas noches por respeto al alumno Roque Cázares que está conectado desde la hora que se programó la sesión. Vamos a dar inicio a la videoconferencia o la sesión síncrona del día de hoy. El capítulo que vamos a ver el día de hoy es el capítulo 4, que habla de la clasificación del activo y del pasivo que conforman el balance general y cómo están clasificados de acuerdo a su grado de liquidez, tanto para activos como para pasivos. Por ahí en la clase anterior, en las primeras clases que vimos en las sesiones anteriores, estuvimos viendo lo que viene siendo un activo y un pasivo, y también lo que es el capital contable dentro del balance general. Este capítulo número 4 que vamos a impartir el día de hoy, se refiere ahora sí cómo están estructurados dentro del balance general. En la clase pasada por ahí ya vimos unos ejemplos, pero ahorita vamos a verlos a detalle cada uno de ellos. Nada más confírmame, por favor, Roque, si se ve de manera correcta la presentación. Sí, maestro, ya hay capítulo 4, clasificación, cuentas activas y pasivo. Ok, bueno, vamos a iniciar. Gracias, Roque. Como comentaba hace un ratito, en el capítulo anterior vimos a grandes rasgos cómo se clasifican las diferentes cuentas de activo y las diferentes cuentas del pasivo que forman o que conforman el estado financiero básico denominado balance general o estado de cambios en la situación financiera. Vamos a continuar con el capítulo 4, en el cual ahora vamos a clasificar o cómo se clasifican estas cuentas y cómo están conformadas o cómo se deben de agrupar en el estado financiero. Como ya lo vimos, los temas que se van a ver es la clasificación de dichas cuentas, tanto cuentas de activo como cuentas de pasivo. Y el objetivo de esta clase es que se estudie y el alumno comprenda cómo se clasifican las cuentas de activo y pasivo de acuerdo a su exigibilidad o a su rápida conversión en dinero, dependiendo cuál sea el caso. Vamos a iniciar diciendo cómo se clasifica el activo. Primero, tenemos que comentar que los activos están conformados, como ya lo vimos en la clase anterior, por todos los bienes y derechos de distinta naturaleza que forman parte del patrimonio de la empresa o que son los derechos y obligaciones, todos los derechos y bienes que tiene una empresa. Y para esto, pues obviamente hay que clasificarlos en grupos que están conformados de una manera homogénea. La clasificación de los valores que forman el activo se deben de hacer atendiendo a su mayor y menor grado de disponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el grado de disponibilidad se debe entender a la mayor o menor facilidad que se tiene para convertir en efectivo el valor de un determinado bien. A mayor grado de disponibilidad, un bien tiene mayor grado en este caso, en cuanto sea más fácil su conversión en dinero en efectivo, y el activo tiene un menor grado de disponibilidad en tanto sea menos fácil su conversión en dinero en efectivo. Nuevamente recapitulando, como lo vimos en la clase anterior, cómo se clasifican los activos, atendiendo a su mayor y menor grado de disponibilidad. En ese orden se clasifican en activo circulante, activo fijo y activo diferido. ¿Qué es el activo circulante? El activo circulante está conformado por todos los bienes y derechos del negocio que están en rotación o movimiento constante y que tienen como principal característica la fácil conversión de dinero en efectivo. Ahorita vamos a ver un ejemplo del balance general y ahí vamos a ver cómo está tipificado el activo circulante. El orden que deben de aparecer las cuentas principales en el activo circulante en atención a su mayor y menor grado de disponibilidad es el siguiente. Primero debe de ser la caja, el banco, las mercancías, los clientes, los documentos por cobrar y los deudores diversos. ¿Hasta ahorita tienes algún comentario de lo que hemos visto, Roque? Y la compañera, la alumna que se acaba de incorporar. Bueno, maestro, yo quería preguntar, en el libro que nos proporcionó, ¿verdad?, de que tenemos que llevar con la materia de contabilidad,
Vi que también que decía que en el archivo circulante son los más rápidos en conversión de efectivo, ¿verdad? Y que caja y bancos tenía allí un apartado que decía que son los que en sí ya son efectivo, que Sí, no requieren conversión. No sé si así lo entendí, no sé si está correcto. es correcto. De hecho, ahorita lo estamos mencionando a grosso modo, diciendo específicamente cuáles son, pero ahorita los vamos a mencionar uno por uno. De hecho, ahí te hace referencia en la literatura de que estos ya no deben de considerarse como tal. Por eso son los primeros que van incluidos dentro del activo circulante, porque eso ya no necesitas convertirlo, no es como la cuenta de clientes, ¿verdad? Pero es correcta tu apreciación. Ahorita lo vamos a mencionar. Ok, vamos a continuar. Como mencionábamos, este es el orden en el que deben de aparecer las principales cuentas del activo circulante. Vamos a ir desglosando una por una. La primera es caja y bancos, que es como vienen de acuerdo a este orden dentro del activo circulante. Deben de aparecer en primero y segundo lugar en el activo circulante por ser valores disponibles, o sea, no valores que no necesitan ninguna conversión para hacer dinero en efectivo, puesto que ya lo son, es lo que comentaba ahorita Roque. Cajas y bancos también se pueden clasificar en un grupo especial que se le conoce con el nombre de activo disponible, que son los valores de los que se puede disponer inmediatamente sin necesidad de ninguna conversión. Como lo comentaba ahorita Roque, como lo mencionaba yo también haciendo referencia a ese punto, pues no es una cuenta por cobrar, no es una factura de un cliente, es un dinero que ya tenemos líquido. Por eso es que van en primer orden dentro de la clasificación del activo circulante. La siguiente cuenta o el siguiente activo que está tipificado dentro del activo circulante, de acuerdo a este orden, pues son las mercancías. Debe de aparecer después de la caja y de los bancos por ser el activo de más fácil conversión en dinero en efectivo debido a que constantemente se están realizando. Hay que acordarnos que cuando nosotros, independientemente del giro al que se dedique la empresa o negocio, la persona física con actividad empresarial, nosotros no tenemos mercancía para tenerla o no compramos mercancía para tenerla en un almacén. El deber ser de comprar mercancía es para convertirla rápidamente en una venta y esa venta nos va a generar un ingreso de dinero con una utilidad. Es decir, le invertimos para comprar una mercancía determinada en 1,000 pesos y la vamos a vender en 1,100. Nosotros vamos a tener esa mercancía, pero la estamos convirtiendo rápidamente en efectivo. ¿Por qué? O en dinero en efectivo, porque es el deber ser de nuestro negocio. Por eso dice que va después de caja y bancos, porque en el orden del activo circulante es lo que más rápido se convierte en efectivo. El siguiente tema, el siguiente activo circulante, la siguiente cuenta, como lo quieran ver, es la cuenta de clientes y debe de aparecer en este activo por su rápida conversión en efectivo. Esta cuenta es de fácil recuperación debido a que el negocio da un corto plazo para pagar. ¿Qué significa esto? En esta cuenta se contabilizan todas aquellas operaciones de las ventas a crédito que hacemos con nuestros clientes. Generalmente la mayoría de los negocios, y sobre todo en la actualidad, pues debemos de tener un poquito más de liquidez. Es por eso que las condiciones de crédito de venta de los productos o servicios que nosotros manejamos en la empresa, pues generalmente ya son a plazos muy cortos. Plazos cortos me refiero a 7, 15, máximo 30 días, que es el tiempo en el que se tarda en recuperar la venta de la mercancía que es a crédito. Cuando la mercancía la tenemos de contado, pues obviamente damos de baja la mercancía del almacén o de la cuenta de mercancías y eso ya se convierte automáticamente en efectivo. Pero cuando la venta es a crédito, es decir, que nosotros le proporcionamos al cliente la mercancía y expedimos una factura, pero nos la van a pagar dentro de determinado tiempo, 7, 15 o 30 días, es por eso que, aunque no es igual que la mercancía, también tiene una rápida conversión en efectivo por el plazo que da el negocio para que nos paguen la mercancía. Hasta ahorita estamos bien, está claro. ¿Tienen alguna participación de lo que hemos visto? No, sí está claro, maestro. Ok. El siguiente activo que vamos a ver es el de documentos por cobrar. También dice que debe de figurar dentro de la cuenta o dentro del activo como tipificado como activo circulante por la rápida conversión de los documentos, por cobrar en dinero en efectivo. Su valor se recupera rápidamente debido a que su vencimiento por lo regular es en el corto plazo.
Cuando el negocio acostumbra a descontar sus documentos, o sea, cobrarlos antes de su vencimiento mediante un descuento, su conversión es más rápida que la de clientes, por lo que en atención a su mayor grado de disponibilidad deben aparecer primero. Aquí nada más es un paréntesis para no confundirlos mucho. En términos generales, los documentos por cobrar pueden cobrarse antes del tiempo para que esté tipificado en dicho documento. Hay que acordarnos que los documentos por cobrar son documentos pagaderos a la orden que aparece como el beneficiario. Generalmente son pagarés, títulos de crédito, pueden ser cartas de crédito que expiden los bancos para determinadas operaciones y lo que le llaman las letras de cambio. ¿Qué es lo que nos dice que esta literatura? Que en el orden de acuerdo a cómo está tipificado, la cuenta de clientes va primero. Pero si nosotros tenemos un documento que está a nuestro favor y que nosotros tenemos el derecho, porque está dentro del activo, de cobrarlo, hay un tema que se llama factoraje financiero, o inclusive cuando se hace el descuento del documento, donde nosotros cobramos con anticipación ese documento. Y obviamente la persona que nos lo cambia antes de su vencimiento nos cobra una comisión por tener esa liquidez. De eso nos habla, que cuando lo cobramos antes y que sabemos que se va a cobrar antes, pues técnicamente debería de ir dentro de la clasificación arriba, pero generalmente eso no sucede. La mayoría de los documentos por cobrar siempre van tipificados dentro de la cuenta de clientes. El siguiente activo circulante, o el que está tipificado como activo circulante, son los deudores diversos, y también debe de figurar dentro de dentro del activo circulante por su rápida conversión en efectivo. ¿Qué nos dice aquí? Hay que acordarnos que los deudores diversos generalmente son todas aquellas personas que tienen un adeudo con nosotros por un concepto diferente a los documentos o a la venta de mercancía. Generalmente son préstamos empleados, préstamos a socios o inclusive gastos que se dan por comprobar, pero que técnicamente deben de también convertirse rápidamente en efectivo o en su defecto mandarse a un gasto. Hasta ahorita ya vimos cómo están tipificados, cómo se clasifican los activos circulantes dentro del balance general. Aquí ya vimos cómo están clasificados de acuerdo a su rápida conversión en efectivo. Al terminar como quiera ahorita el tema o las diapositivas, vamos a ver un ejemplo de cómo está todo esto estructurado para que les sea más fácil verlo ya dentro del estado financiero denominado balance general. La siguiente clase de activo, ¿se acuerdan que mencionamos que los activos estaban? Aquí al principio dijimos que la clasificación del activo está tipificado de acuerdo a su grado de disponibilidad. El primero es el activo circulante, ya vimos cuáles son. El segundo en grado de disponibilidad son los activos fijos. Así están tipificados estos activos. Y estos activos fijos, ¿a qué se refieren? Los activos fijos está conformado por todos aquellos bienes y derechos de propiedad del negocio o empresa que tienen cierta permanencia o fijeza y se han adquirido con el propósito de usarlos y no de venderlos. Y naturalmente, cuando se encuentren en malas condiciones o no presten un servicio efectivo, sí pueden venderse o cambiarse. Si se fijan, hemos estado lo que más rápido se convierte en efectivo y luego vamos disminuyendo hasta lo que menos se convierte en efectivo de acuerdo a su grado de disponibilidad. El primer activo fijo que vemos, o más bien dicho, los activos fijos, los principales que tenemos, son los terrenos, los edificios, el mobiliario y equipo de oficina, el equipo de cómputo, los depósitos en garantía y las acciones y valores. Vamos a mencionar cada uno de ellos y los vamos desglosando rápidamente. ¿Qué son los terrenos? Son los predios que pertenecen al comerciante. Está muy claro, son todos aquellos terrenos físicos o la tierra, como su nombre lo dice, propiedad del comerciante o empresa. Los edificios la constituyen todas aquellas casas o construcciones propiedad del comerciante que están adheridas al suelo. Dentro de la contabilidad, tanto los terrenos como las casas o los edificios se clasifican dentro del activo fijo como activos diferentes. Mobiliario y equipo, se considera mobiliario y equipo a los escritorios, las sillas, las mesas, los libreros, los mostradores, básculas, etcétera, que sirven para llevar a cabo la operación y que, como lo mencionamos, tampoco se adquieren con la finalidad de vendernos, sino de usarlos para llevar a cabo el fin del negocio.
Mismo caso del equipo de cómputo, que es como pueden ser las unidades centrales de proceso o de procesamiento de datos, CPU, monitores, teclados, impresoras, drivers, etcétera. Estos son lo que viene siendo equipo de cómputo. Equipo de entrega o reparto, se entiende todos los vehículos de transporte, tales como camiones, camionetas, motocicletas, etcétera. Un ejemplo de esto, por ejemplo, en las famosas empresas embotelladoras como la Coca-Cola o la Pepsi, pues todo el equipo de reparto, todo el equipo de transporte que tienen ellos, los autos utilitarios de la gente que administrativa, pues forma parte del equipo de transporte. Los depósitos en garantía están constituidos por contratos mediante los cuales se amparan las cantidades que se dejan en guarda para garantizar valores o servicios que el negocio va a disfrutar. Ahí, por ejemplo, nos pone el caso de la compañía de luz que nos pide un depósito en garantía para operar, o el depósito que se deja en el caso de un contrato de arrendamiento. Estos están tipificados como activo fijo, los depósitos en garantía, por una situación muy sencilla. Cuando vimos los activos circulantes, cuando hablamos de que su rápida es una rápida efectivo, técnicamente debería ser que el efectivo está disponible o en su defecto no debe de ser mayor a un mes para que se pueda considerar circulante. Y en el caso de los depósitos en garantía, tomando estos dos ejemplos, pues nosotros contratamos un servicio de energía eléctrica con la CFE y obviamente ese depósito no sabemos cuándo lo vamos a recuperar porque no sabemos cuánto tiempo vamos a tener el servicio funcionando con nosotros. En los casos de los contratos de arrendamiento, generalmente se hacen contratos de arrendamiento por un año y pues obviamente en un año ese dinero no lo vamos a recuperar, ¿verdad? Siempre y cuando pues cuando entreguemos el local o el objeto del arrendamiento lo entreguemos en las condiciones de lo como nos lo entregaron. Por eso es que está tipificado como activo fijo. Hasta ahorita pues ya vimos los ejemplos de lo que vienen siendo los activos fijos. Ahora vamos a ver lo que vienen siendo los activos diferidos. Los activos diferidos dice que está formado por todos aquellos gastos pagados por anticipados por los que se tiene el derecho de recibir un servicio, ya sea en el ejercicio en curso o en los ejercicios posteriores. ¿Cuáles son los principales gastos que forman el activo diferido o cargos diferidos o gastos pagados por anticipado, como ustedes lo quieran ver? Los principales son los gastos de instalación, la papelería y útiles, la propaganda y la publicidad, las primas de seguro, las rentas pagadas por anticipado y los intereses pagados por anticipado. Si se fijan, ya vimos lo que viene siendo el activo fijo, el activo circulante, el activo fijo, y ahorita vamos a ver el diferido, y van en ese orden de acuerdo a su disponibilidad. ¿Qué son los gastos de instalación? Son todos aquellos que se hacen para acondicionar el local a las necesidades del negocio, así como para darle al mismo cierta comodidad y presentación. La papelería y útiles constituyen la cuenta o la constituyen todo lo que vienen siendo el papel, el tamaño carta, oficio, los sobres, los bloques de remisiones, etcétera, que compra el negocio para el uso del mismo. La propaganda y publicidad se entienden los medios por los cuales se da a conocer al público determinada actividad o servicio o producto que el negocio proporciona, produce o vende. Y los más conocidos pues son los folletos, prospectos, volantes en revistas, estaciones radiodifusoras, inclusive en la televisión, ¿verdad? Rentas pagadas por anticipado. Entendemos por rentas pagadas por anticipado el importe de una o varias rentas mensuales, semestrales o anuales correspondientes al local que ocupa el negocio, en el caso de que exista un arrendamiento, ¿verdad? Que aún no están vencidas, pero se pagaron anticipadamente. Estos pagos se hacen por estipularlo así en el contrato de arrendamiento o porque así conviene los intereses del comerciante. Y los intereses pagados por anticipados sería el mismo caso, son todos aquellos intereses pagados por anticipado que se pagan, o como más bien dicho, que se pagan antes de la fecha del vencimiento del crédito y se presentan aquellos préstamos en los cuales los intereses se descuentan a la cantidad originalmente recibida. En este tipo de activos, voy a poner un ejemplo muy sencillo y creo que lo puse en la clase pasada, hablando específicamente de la papelería y los útiles. Si nosotros ahorita compramos un lote de 20 cajas de papelería y compramos determinadas cajas de plumas y lápices, lo que ustedes gusten y manden, no podemos nosotros mandar a los gastos de manera directa toda esta cantidad de papelería. Conforme se vaya utilizando, ya vamos a ver más adelante otro estado financiero que se llama estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, donde se contabiliza la parte que se va amortizando.
Creo que en la clase anterior lo comentábamos, los activos circulantes pues son prácticamente dinero en efectivo o rápida conversión en efectivo. Los activos fijos son todos aquellos que se utilizan para usarlos y no para venderlos, pero que se van depreciando con el paso del tiempo. Y esa parte de la depreciación también se tiene que mandar a resultados. En el caso específico de los activos diferidos, pues también una parte va a los gastos conforme se vayan consumiendo, porque hay que decir que lo pagamos por anticipado. Si pagamos una renta pagada por anticipado o la pagamos por un periodo de un año, por ejemplo, de octubre a octubre, pues si pagamos, no sé, 1,000 pesos por mes, vamos a dar ahorita 12,000 pesos. Pero, ¿qué significa? Que es lo mismo que si estuviéramos dando 1,000 pesos mensuales, nosotros lo anticipamos. Conforme vaya pasando el primer mes, le vamos a hacer un cargo al gasto por esos 1,000 pesos por concepto de renta y le vamos a hacer un crédito a la cuenta de activo diferido para disminuirlo por esos 1,000 pesos. El saldo que era de 12,000 ahora va a ser de 11 y así sucesivamente hasta que se vaya consumiendo. No sé si hasta ahorita hay algún comentario, tengan alguna participación. Sí me gustaría escuchar su punto de vista y ver si hasta ahorita más o menos está quedando claro el tema en cuanto a la clasificación de los activos. Sí, sí está claro, maestro. Entonces, va a depender de la disponibilidad de cada activo, de acuerdo a su clasificación, vamos a ir ordenándolos entonces, maestro. Es correcto. Por eso se hace mucho hincapié en que en el sentido estricto de la teoría, voy a mover un poquito la presentación. Acuérdate que primero es el activo circulante. Dentro del balance general, me voy a adelantar un poquito para que lo vayas visualizando un poquito mejor y la compañera, la alumna que está ahí también lo pueda visualizar. Si te fijas, este es un balance general de determinada empresa a determinado periodo. Sí lo alcanzas a ver, ¿verdad? Sí, maestro. Ok, si te fijas, por ejemplo, cuando vimos toda esta parte que dice activos, son todos los derechos y bienes que posee la empresa. Toda esta parte, hasta aquí, son los pasivos, que son las deudas y obligaciones que tiene la empresa. Y el capital contable, que aunque aquí es un ejemplo, es esta parte, que es el resultante de este menos este, te da el capital contable. Si tú te fijas, el activo, de acuerdo a su grado de disponibilidad, primero se clasifica en circulante. Por eso primero van las cajas, los bancos, las inversiones temporales, que aunque aquí no se mencionaron, también son las inversiones temporales, los clientes y los deudores diversos. El total de tu activo circulante a 1,787,000 pesos. La siguiente clasificación del activo es el activo fijo, por eso es que se los puse en alguna diapositiva para irlos desglosando uno por uno. Los terrenos, los edificios y los mobiliarios. Aquí no hay maquinaria, no hay equipo de transporte, pero están estos ejemplos. ¿Por qué? Porque estos fueron comprados no con el afán de convertirlo rápidamente en efectivo como el circulante, sino porque son comprados o adquiridos para usarlos, sino para venderlos. Cargo o el activo DIFO mencionamos ahorita, gastos de organización, la papelería y útiles, la propaganda y las primas de seguro. La suma de tu activo circulante más tu activo fijo más tu activo diferido te da el total de tu activo, que en este caso son 3 X cantidad de dinero, ¿verdad? Porque está en otra conversión. Entonces, esto está clasificado de acuerdo a su grado de disponibilidad. ¿Sí está más o menos claro? Este es un estado financiero denominado balance general. Conforme vaya avanzando el curso y avancen en cuestión de conocimientos y veamos las hojas de trabajo, ya vamos a ver cómo se determina esto. Ahorita lo que es importante es que capten que estas cuentas están clasificadas dentro de este estado financiero, en el caso de los activos, de acuerdo a su grado de disponibilidad. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, maestro. Ok. Con eso terminamos lo que viene siendo el concepto de activos. El siguiente concepto que vamos a ver, ya vimos los activos, ahora vamos a ver los pasivos. Caso específico de las cuentas de activos son derechos y bienes. Caso específico de las cuentas de pasivos son deudas y obligaciones. Aquí nos dice que teniendo en cuenta que también el pasivo está formado por deudas y obligaciones de distinta naturaleza, se ha juzgado conveniente clasificarlo en grupos formados con valores homogéneos. La clasificación de las deudas y obligaciones que forman el pasivo se debe de hacer atendiendo a su mayor y menor grado de exigibilidad.
En el caso del activo, o en el caso de los activos, se clasifican de mayor a menor, atendiendo a su grado de disponibilidad. Aquí es a su grado de exigibilidad. Como es un derecho o un bien, es disponibilidad. Aquí es como es un pasivo, es de acuerdo a su exigibilidad. ¿Cómo se clasifican estos activos? ¿Qué es el grado de exigibilidad? Se entiende como grado de exigibilidad el menor o mayor plazo que se dispone para liquidar una deuda o obligación, a diferencia de los activos que nos decía que era de acuerdo al grado de disponibilidad, y se debe de entender por esto la mayor o menor facilidad que se tiene para convertirlo en efectivo. Como aquí es un bien, pues es disponibilidad. Como acá es una deuda, pues es exigibilidad, ¿verdad? Es importante tener ese concepto claro para definirlo de una mejor manera. ¿Cómo se clasifica? Bueno, a mayor grado de exigibilidad, dice, una deuda o una obligación tiene mayor grado de exigibilidad en tanto sea menor el plazo que se dispone para liquidarla. Vamos a suponer, en el caso de los clientes, nosotros tenemos una cuenta por cobrar. ¿Por qué? Porque nosotros ya le vendimos la mercancía a un cliente y obviamente tenemos el derecho a exigir esa contraprestación o ese dinero por la mercancía que le vendimos. En el caso de los pasivos, vamos a poner el ejemplo de los proveedores. Los proveedores son todos aquellos socios comerciales que nos suministran la mercancía para vendérsela a nuestros clientes. Entonces, si nosotros le compramos a un proveedor una mercancía, no sé, a 15 días, pues obviamente va a ser un pasivo circulante. ¿Por qué? Porque el periodo es muy corto y tiene una mayor exigibilidad. Si fuera un préstamo, que también ahorita vamos a mencionar algo, para adquirir alguna casa o una deuda a mediano plazo, pues solamente sería un pasivo fijo o consolidado. ¿Por qué? Porque el grado de exigibilidad es menor por el periodo para que no lo cobren o lo que esté estipulado dentro de los diferentes contratos o documentos que se tengan pendientes de pago. ¿Cómo se clasifican? En atención a su mayor y menor grado de exigibilidad, las deudas y obligaciones que forman el pasivo se clasifican en 3 grupos. Se clasifican exactamente de la misma manera que un activo, nomás que en el activo hay que acordarnos que son de acuerdo a su disponibilidad y en el pasivo de acuerdo a su exigibilidad. Circulante o flotante, fijo, consolidado y diferido. Aquí los vamos a mencionar rápidamente. Dice, ¿qué es el pasivo circulante o flotante? Este grupo está formado por todas las deudas y obligaciones cuyo vencimiento sea de un plazo menor de 1 año. Dichas deudas y obligaciones tienen como característica principal que se encuentran en constante movimiento o rotación. Es prácticamente lo mismo que el activo circulante. Nomás como referencia, hay una razón financiera ahí que habla que lo ideal es que existan 2 activos circulantes contra un pasivo circulante, es decir, que yo tenga, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo, traiga 2 millones de pesos en el banco y tenga yo 1 millón de pesos en mi pasivo circulante. Significa que líquidamente la empresa está bien. ¿Por qué? Porque puedes hacer frente a tus pasivos y obviamente si quitas ese millón, todavía te quedará 1 millón restante para tenerlo dentro de tu caja. Así es, eso es la definición de lo que viene siendo el pasivo circulante o flotante. Las principales deudas y obligaciones que forman el pasivo circulante o flotante son los proveedores, los documentos por pagar y los acreedores diversos. Aquí los vamos a mencionar de una manera muy sencilla. Ya lo mencionamos, los proveedores son todos aquellos socios comerciales o todos aquellos personas físicas o morales, y lo queremos ver en términos ya más formales, que nos suministran la mercancía o los insumos para poder terminar un producto o vender un producto. Los documentos por pagar, así como tenemos documentos por cobrar, también podemos tener documentos por pagar. ¿Qué puede ser un documento por pagar? Pues no sé, si algún socio nos prestó un dinero y nos hizo que el representante legal, en caso de que sea una persona moral o una persona física, nos haya firmado un pagaré, pues ahí nos dice que lo tenemos que liquidar dentro del año. Puede ser un pagaré, una letra de cambio, etc. Y los acreedores diversos,
que son todos aquellos o todas aquellas personas físicas o morales a los que la empresa o el negocio o la persona física le deba dinero inferior y que se tenga que liquidar en un periodo inferior a un año, y son deudas diferentes a la de los proveedores. Puede ser el préstamo nuevamente de un socio, el préstamo de un banco pudiera ser, siempre y cuando el préstamo bancario se liquide dentro del corto plazo, que generalmente es o bien tipificado dentro de un año calendario. Está formado por todas las deudas y obligaciones con vencimiento mayor de un año, contado a partir de la fecha que mencionamos ahorita. ¿Cuáles son esas principales deudas y obligaciones que forman el pasivo fijo o consolidado? Pues son las hipotecas por pagar, porque las hipotecas están tipificadas o están clasificadas de acuerdo a su grado de exigibilidad como pasivo fijo o consolidado. Están tipificadas así porque hay que acordarnos que cuando se tiene una hipoteca, generalmente el periodo de pago es a mucho tiempo, estamos hablando de 10, 15. Generalmente las hipotecas no son a un año, generalmente son de 5, me ha tocado ver de 5 o de 10 años para arriba. Pues por eso son pasivos que no los vas a... Su exigencia es de acuerdo a un programa de pagos, pero tú lo vas a seguir teniendo por un periodo largo, por eso es que se denomina pasivo fijo, ¿ok? Los documentos por pagar, que también pues, son documentos por pagar a largo plazo. Les mencionaba yo ahí el caso específico de los préstamos bancarios. Los préstamos bancarios pueden ser tanto pasivo circulante o deudas a corto plazo, como pasivo o deudas a largo plazo. ¿Qué significa? Que si tú, y creo que ahí en la literatura también hace referencia, que si vamos a suponer que tengamos un contrato de nos hagan un préstamo por 5 millones de pesos a 10 años, por poner un ejemplo, a 5 años, para ponerlo más sencillo. Dentro del primer año nosotros tenemos que liquidar una parte de esos 5 millones con sus respectivos intereses y su abono a capital. Esta parte, como la vamos a liquidar dentro de un año, debe de estar clasificada en la parte de arriba como pasivo circulante, ¿ok? Y la parte que es que en un momento dado son los 4 años restantes, debe de estar tipificada como pasivo fijo o consolidado. La primera como circulante y la segunda como pasivo fijo. Conforme vaya pasando el tiempo, tendremos que ir reclasificando esa parte según sea la exigibilidad. El siguiente clasificación de lo que viene siendo el pasivo son los pasivos diferidos, y esto lo forman todas aquellas cantidades cobradas anticipadamente. En el caso del activo son pagadas por anticipado. En el caso del pasivo son cobradas por anticipado. En el caso de los activos diferidos, parte que se va utilizando, que se va recuperando o que se va ejerciendo, se va a un gasto. En el caso específico de los pasivos diferidos, se va a un ingreso. Por las que dice aquellas cantidades cobradas anticipadamente por las que se tiene la obligación de proporcionar un servicio tanto en el mismo ejercicio como en los ejercicios posteriores. ¿Cuáles son los principales servicios cobrados por anticipado que integran el pasivo diferido o créditos diferidos? Es lo contrario, las rentas, como ejemplo, hay otros ejemplos, pues rentas cobradas por anticipado e intereses cobrados por anticipado. Si la empresa genera un documento por cobrar y la persona le paga anticipadamente esos intereses, o el negocio nos adelanta esos intereses, tenemos que clasificar ese dinero dentro de lo que vienen siendo los intereses cobrados. Conforme va pasando el tiempo, hay que ir disminuyendo esta cantidad y mandarla a un ingreso o a una utilidad conforme se vayan ejerciendo, porque no vamos a pagar, aunque nos adelanten ese dinero, pues no lo vamos a ejercer todo, porque es generalmente a un periodo determinado, y es el mismo caso en el caso de las rentas cobradas por anticipado. Reitero, son 2 ejemplos. Ahorita les voy a mostrar, creo que lo vimos ahorita al principio, lo que viene siendo el balance general. Aquí, si se fijan, del lado derecho están todo lo que vienen siendo las deudas y obligaciones que tiene la empresa o negocio, hasta lo que viene siendo, si se fijan, así como el activo está como circulante, el pasivo también está como circulante. Proveedores, documentos por pagar, acreedores, anticipos de clientes, que también ahí no se menciona,
pero es importante mencionarlo también, es todo lo que nos adelantan aquellos clientes y que pues obviamente estamos obligados a ejercer conforme va pasando el tiempo, o más bien dicho, conforme por su grado de exigibilidad, tiene que ser en un periodo corto. Los impuestos por pagar, que aquí tampoco lo menciona, pero hay impuestos por pagar e impuestos a favor. ¿Qué significa esto? Los impuestos a favor son todos aquellos impuestos como el IVA, en dado caso que lo tengamos a favor, los anticipos de ICR, el subsidio al empleo, y los impuestos por pagar pueden ser los mismos, pero hay que entender que estos generalmente también están como circulante porque tanto los impuestos por pagar como los impuestos a favor son exigibles dentro de un periodo menor a un año. Por ejemplo, en el caso de los pagos provisionales de ICR e IVA, se tiene que presentar una declaración mensual en la que se informa cuáles son tus ingresos, cuáles son tus facturas cobradas para determinar en el caso del ICR, personas morales, cuánto es lo que se tiene que pagar de ICR, y en el caso del IVA, pues cuánto es lo que se cobró para ver efectivamente qué es lo que hay que pagar. Por eso es que tanto los impuestos a favor y los impuestos por pagar están tipificados en un caso como activo circulante y en otro como pasivo circulante. También hace referencia a este balance general a lo que viene siendo el pasivo fijo, que en este caso estamos hablando nada más de hipotecas por pagar, que fue el caso que vimos aquí. ¿Ok? Y en el caso, aquí, créditos diferidos son rentas cobradas por anticipado. Estos 105,000 pesos que están ahí, pues obviamente los tenemos que considerar utilidad conforme se vayan ejerciendo esas rentas que nos pagaron o que cobramos, más bien dicho, por anticipado. Si se fijan la suma de su pasivo, estos 865, los 170 y los 105 nos da 1,150,000 de pasivo. Si se fijan, traemos 3,867,000 contra 1,150,000 de pasivos, pues es una empresa que financieramente está muy bien, ¿verdad? Y el capital contable, que nos da 2,717,000, y la suma de pasivo más capital contable nos da 3,867,000, igual que la suma del activo, que ese tema ya lo vimos en las sesiones anteriores. Aquí el capital contable no es tema, pero pues obviamente ahí nada más hace un resumen, hay varias cuentas que integran este capital contable. Entonces, lo importante de aquí es que ustedes tengan claro cómo se clasifican los activos, cómo se clasifican los pasivos. Se clasifican de acuerdo los activos a su grado de disponibilidad y los pasivos de acuerdo a su grado de exigibilidad. Sí me gustaría mucho que si tienen algún comentario me lo hagan saber y que me compartan sus dudas y si les quedó claro el tema visto el día de hoy. De hecho, bueno, sí me quedó claro el tema que vimos el día de hoy, y de hecho creo que ya le estoy como que entendiendo más al balance general con la explicación que nos dio el día de hoy, maestro. Muy bien, ¿no? De eso se trata, de que realmente tengan un aprendizaje óptimo, digo, realmente es muy, por así decirlo, a lo mejor nosotros que ya tenemos un poquito más de experiencia, se nos hace fácil ver estos temas y yo trato de poner un poquito más, tratando de ser un poquito empático con ustedes porque a lo mejor las cosas, explicárselas de manera que sea más digerible, porque si aumentamos información así muy técnica, pues obviamente se les va a dificultar. Qué bueno que queda claro, no sé si haya algún comentario adicional, con toda confianza está el micrófono abierto para responder la pregunta. Maestro, entonces dice que posteriores clases nos va a explicar cómo realizar una cuenta. Sí, mira, todo lo que tú ves aquí, digo, no quisiera abarrotar tanto de información porque hay que acordarnos que el curso que estamos viendo hoy es Contabilidad 1. Más adelante, conforme vayan avanzando, independientemente de la disciplina, creo que también van a ver el curso de Contabilidad 2. Y ahí ya va más en forma el cómo tú determinas estas cantidades. Ahorita lo importante es que tú entiendas qué es un qué es un activo, qué es un pasivo, qué es el capital, en qué estado financiero se presenta, y ya después, conforme vayamos viendo balanza de comprobación, lo que son cuando veamos los libros mayores, los libros auxiliares, ustedes van a entender cómo se determinan estas cuentas. Esto no es otra cosa más que los saldos
de una operación a un periodo determinado. Y obviamente esto ya es el resumen de un trabajo que se tiene que hacer más en forma, ¿verdad? Una cuenta y aunque más adelante vamos a ir viendo cómo se estructura una hoja de trabajo, el balance general, un estado de resultados, una balanza de comprobación para llegar a los estados financieros. También hay que entender que en la práctica se utilizan softwares contables que nos ayudan a través de herramientas informáticas que ya son más óptimas, ¿verdad? Ahí se genera lo que viene siendo un catálogo de cuentas y ya se les va a ir explicando como referencia cómo se integra ese catálogo de cuentas para que lo contabilicen en un sistema y obviamente lleguen a estos datos, ¿verdad? Aquí lo importante que ustedes tienen que saber es que este estado financiero, adelantándome un poquito, nos dice cómo está la situación financiera de una empresa a través de las cuentas o a través, en resumen, de todos sus bienes contra sus obligaciones. Menos nos da nuestro capital contable. ¿Ok? Correcto, maestro, sí, entendido. Muy bien. No sé si hay algún Muchas comentario. No sé gracias. si hay algún comentario. No, ninguno, muchas gracias, maestro. Muy bien, muy bien. Por ahí está programada una serie de preguntas que se les pide para esta semana de acuerdo al calendario. Creo, si mal no recuerdo, que se les está pidiendo un mapa conceptual. Es algo muy sencillo, clasificar los activos, los pasivos, de acuerdo a su grado de disponibilidad y a su grado de exigibilidad, y contestar el cuestionario propuesto en el capítulo. Por ahí también creo que se puso un foro, no recuerdo ahorita el tema, pero sí les pido que participen. Hay que acordarnos que entre más participen, pues obviamente su calificación va a ser óptima. Y lo más importante, tengan la certeza y la confianza de preguntar cualquier duda que tengan. No es estudiar por estudiar, es que realmente tengan algún concepto que les sirva en la práctica. Realmente eso es lo más importante y eso es lo que yo como tutor les puedo ofrecer. Si ya no hay ningún comentario, vamos a despedirnos por el día de hoy, agradeciéndole a los dos alumnos que se conectaron. La semana pasada creo que se conectaron un poquito más, pero bueno, estamos a sus órdenes. Les deseo que tengan una excelente noche y les encargo mucho la tarea. Cualquier cosa, me reitero la orden a través de la plataforma, vía mensaje o con toda confianza estamos accesando de manera continua para dar atención a sus dudas. ¿Ok? Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, que tengan buena Sí, noche. buenas noches. Hasta la próxima sesión.